la madre hematopoyética, si bien en un primer momento la encontramos en la médula ósea, en el caso del linfocito T, para que madure, debe migrar a un lugar muy importante, que es el timo, que es un órgano linfoide primario que va a facilitar la maduración del linfocito T. Entonces, en el timo, el linfocito T va a madurar. ¿Y a qué nos referimos con maduración? Cuando el linfocito T abandona la médula ósea, él no ha expresado aún su receptor T, o bueno, su receptor, que es el receptor de la célula T, no ha expresado sus correceptores, que son las moléculas CD4 y CD8, y en el timo va a aprender a reconocer al MHC. Entonces, cuando el linfocito T abandona la médula ósea, no tiene ninguna de esas características. Y otro concepto muy importante que ocurre a nivel del timo es que aquí se eliminan clones autorreactivos. Ya vamos a ver a qué se refiere con eso. Pero si es que en algún examen les preguntan qué ocurre en el timo con los linfocitos T, bueno, se eliminan clones autorreactivos. Y una vez que se completa el proceso de maduración de los linfocitos T, ocurre, o bueno, se produce el linfocito T maduro o maduro virgen. En este caso lo van a encontrar también con el nombre de naive, que es lo mismo a decir que es un linfocito maduro virgen. Y él tiene una característica muy importante. Es virgen porque aún no ha encontrado a su antígeno. Él aún no tiene contra quién reaccionar. Está esperando que llegue el antígeno indicado para que pueda reaccionar. Y pues son los responsables de la inmunidad celular. Bueno, vamos a abordar un poco así de modo rápido la maduración en el timo del linfocito T. Como les mencioné, los precursores de los linfocitos T salen de la médula ósea. Y como les he mencionado, ellos no han expresado su correceptor CD4, el CD8, ni su receptor T. Entonces, cuando llegan al timo, ellos primero llegan a la corteza. Y en la corteza encontramos unas células que tienen el nombre de células epitelio reticulares, donde les presentan antígenos propios. Y si ellos responden, le van a decir, bueno, vamos al siguiente nivel que es la médula. Entonces, una vez que reconocen esos antígenos, otra cosa que les tengo que mencionar es que en la corteza ambos son CD4 y CD8, es decir, expresan simultáneamente ambos correceptores, pero para que ellos puedan acceder a la médula, tienen que especializarse. Es decir, si reconocen al MHC1, que como les menciono, se los presenta la célula epitelio reticular, se van a formar en linfocitos CD8. Pero si reconocen el MHC2, van a formarse los linfocitos CD4. Entonces hasta ahí ya ocurrió la selección positiva. Que selección positiva no es más que responder. Si les presentan algo, ellos tienen que responder. Eso es lo clave ahora. ¿Por qué? Porque la médula, otra vez, las células epitelio reticulares le van a presentar antígenos. Pero lo que ocurre aquí es que ellos ya no deben responder. Si los linfocitos T, CD8 o CD4 responden a los antígenos presentados por las células epitelio reticulares, los van a matar. Ellos deben quedarse callados, no deben responder, y así pueden migrar hacia la periferia para que una vez que están activos o estén como linfocitos virgen, vayan en busca de su antígeno indicado. Y pues lleguen a la periferia como linfocitos virgen. ¿Y a qué me refiero a la periferia? Ellos se dirigen a los órganos linfoides secundarios. ¿Cuáles son esos órganos linfoides secundarios? Bueno, principalmente ganglios linfáticos, también se van al tejido linfoide asociado a mucosas. Y aquí ellos van a entrar en un proceso que se llama proceso de recirculación, donde van a estar recorriendo todos los ganglios linfáticos del cuerpo en busca de la persona indicada o del antígeno indicado. Es así que sale el concepto de activación. Entonces, recuerden que una vez que los linfocitos T salen del timo, ellos son vírgenes, ya están aptos para responder cuando se encuentren a un antígeno. Pero eso no es suficiente porque se tienen que activar. ¿Y para qué sirve la activación? ¿Y qué se necesita para que el linfocito T se active? Bueno, como les mencioné,
Esto ocurre en los órganos linfoides secundarios, que pues ya les mencioné que incluyen los ganglios linfáticos, el tejido linfoide asociado a mucosas, y aquí se requieren dos señales. La primera es que el TCR, algo importante, la activación del linfocito T, recuerden que el linfocito T es como que un poco mimado, porque él no puede procesar moléculas o estructuras completas. Para que el linfocito T reconozca una molécula, tiene que previamente haber sido reconocida por una célula presentadora de antígenos y presentarle el péptido a su TCR. Porque si le presentan una molécula completa, él no lo va a reconocer. Y esta interacción del TCR con el péptido presentado por una célula presentadora de antígenos se llama sinapsis inmunológica. Pero eso no es suficiente, necesitamos la segunda señal, que es la señalización a través de moléculas coestimuladoras, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que hayan estas dos señales? La finalidad de estas dos señales es la síntesis de la interleucina 2, que es también otra pregunta de examen. ¿Cuál es la función de la interleucina 2? Bueno, es producir la expansión clonal. ¿Y qué es la expansión clonal? Es formar muchos linfocitos T, pero ellos ya responden a un mismo antígeno. Es decir, se van a formar muchas copias de un mismo linfocito para atacar a un mismo antígeno. Bueno, el concepto de sinapsis inmunológica también es importante. Como les mencioné, la sinapsis inmunológica es el lugar donde interacciona el TCR del linfocito T con la célula presentadora de antígenos. Y la sinapsis inmunológica tiene tres zonas. Tiene la zona central, la zona periférica y la zona distal. Esto se observa mucho mejor en imágenes. Bueno, aquí está. La primera señal, como les mencioné, el receptor del linfocito T va a reconocer al antígeno, que es esta bolita de acá. Y la célula presentadora de antígenos le va a presentar al linfocito T a través del MHC al antígeno. Recuerden que la célula, el APC ya lo procesó al antígeno y solamente le presentó un péptido. Esa es la primera señal. Y la segunda señal es a través de otras moléculas que se expresan en la membrana del linfocito T, que son las moléculas CD28 y el ligando CD40. Entonces, estas dos señales van a activar distintas vías de señalización para la producción de interleucina 2. La interleucina 2, ¿cómo actúa la interleucina 2? Esa es otra pregunta que les pueden hacer. En la interleucina 2 señaliza de forma autocrina, es decir, en la misma célula, o en células vecinas, es decir, de forma paracrina. Y ya les dije para qué. Para que haya una expansión clonal, es decir, formar muchos linfocitos que reconozcan este mismo antígeno. Es por eso que acá en este gráfico la interleucina 2 se une a su receptor y produce proliferación y produce diferenciación. Entonces, una vez tenemos muchos clones, faltó la sinapsis inmunológica. Como les mencioné, la sinapsis inmunológica es el contacto que existe entre los linfocitos T y las células presentadoras de antígenos. Es una estructura muy importante porque es muy organizada. Esto, también recuerdo que fue una pregunta de examen, y como les mencioné, hay tres zonas, ¿no? La pregunta de examen era por la función de una de esas tres zonas. Entonces, la región central, que es esta región de aquí, va a tener como función el reconocimiento del antígeno. ¿Por qué? Porque ahí se va a ubicar el TCR, se va a ubicar también el complejo mayor de histocompatibilidad con el que se ha presentado el antígeno, es decir, esta parte de aquí. También se van a ubicar las dos moléculas coestimuladoras. Entonces, en general, la región central como función tiene reconocimiento del antígeno y coestimulación. La segunda estructura o estructura periférica expresa adhesinas. ¿Para qué? Para estabilizar esa unión. Es decir, se unen en la zona central, se reconoce, pero la parte periférica es para que se asegure esa unión, para que sea estable. Pero también tenemos que regular esta unión. Entonces hay una zona distal
que es la encargada de regular la unión a través de la sinapsis inmunológica. Bueno, hasta ahí ya tenemos muchos linfocitos. Es como si acá tuviéramos muchos médicos generales. Pero ahora, todos los médicos generales que eran CD4, eso es importante también, que son CD4, se tienen que diferenciar, es decir, tienen que especializarse. ¿A qué voy con especializarse? Es, ¿cuál es la función que van a cumplir? ¿Qué antígenos van a matar? Entonces es así que después de que el linfocito reconoce su antígeno en el órgano linfoide secundario y pasa por la expansión clonal, se producen subpoblaciones. Y para que se produzcan estas subpoblaciones, necesitamos de ciertas citoquinas. Y esta puede ser la tercera señal. El libro Rojas menciona que para que la activación del linfocito T se produzca, se necesitan 2 señales. Pero en otros lados se me he encontrado que hay una tercera señal, que es estas citoquinas que están en el entorno. Es decir, en el lugar donde ellas se encuentran, y dependiendo de la citoquina que más se exprese, ellos se van a especializar, los linfocitos T. Entonces, un linfocito T, que aún no está especializado, si se le estimula con el interferón gamma, también mencionan que la interleucina 12 se va a producir en la subpoblación TH1. Y si les preguntan cuál es la función de los linfocitos TH1, es activar a los macrófagos a través de la producción de interferón gamma. ¿Por qué? Así como el interferón gamma los estimula, ellos también producen interferón gamma para activar a los macrófagos y van a combatir patógenos intracelulares. Otra subpoblación que se produce a partir del linfocito virgen es la subpoblación TH2. Para que se produzca la población TH2 necesitamos de interleucina 4. ¿Cuál es la importancia de estos linfocitos TH2? Es que ellos están especializados en la defensa contra el mintos y participan en alergias. ¿Y por qué en alergias? Porque ellos van a estimular la producción de una inmunoglobulina muy importante, la inmunoglobulina E, a través de la interleucina 4. Igual, así como para que se produzca la subpoblación TH2 se necesita interleucina 4, ellos también producen interleucina 4. Luego otras subpoblaciones, como la TH17, que principalmente se requiere de interleucina 6 para que se produzcan. Ellos van a reclutar neutrófilos y su defensa va a ser contra bacterias extracelulares y hongos. Y por último encontramos a 2 que no salen en esta imagen, pero son los foliculares. Los foliculares van a ayudar a los linfocitos a los linfocitos B para que produzcan inmunoglobulinas de muy alta afinidad. Y por último, los linfocitos T reguladores, que aquí nos dice que es inmunoregulación. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, cuando los linfocitos logran erradicar el antígeno, necesitamos que alguien estimule la adhesión de la respuesta, porque si los linfocitos T, cualquiera de estas poblaciones sigue activa, podemos producir daño en el tejido. Entonces los linfocitos reguladores se encargan de inhibir y producir la apoptosis en esos linfocitos T ya especializados. Y como mencioné como vimos en la imagen anterior, hay otra población, la población CD8. Estos linfocitos CD8, cuando se activan, producen los linfocitos tóxicos. ¿Cuál es la diferencia con los CD4? Que los CD8 no son los que se manchan mal, es decir, ellos mismos realizan la función de inmunidad. Luego vamos a ver una imagen cómo. Entonces los linfocitos tóxicos ya graduados van a producir sustancias muy importantes que van a hacer la función justamente de controlar alguna infección o alguna célula normal, que son las polinas, las enzimas y el ligando de muerte, ligando paz. Y por último también se usa el gamma y todo esto para dar. Los importantes son estos 3 de aquí.
la perforina, las enzimas ligando faz, porque todos ellos van a promover la apoptosis en las células están dañadas, porque pueden primero que células reconocen los linfocitos CD8. Los linfocitos CD8 son dos células. Una célula que ha sido reconocida que ha sido infectada por un virus o alguna célula tumoral. Y otra cosa importante, ¿a qué MHC se le presenta al CD8? El MHC1. Y como les mencioné, la función de principalmente estas tres moléculas es producir la apoptosis de células infectadas morales, como ya mencioné. Lo importante de la apoptosis es que está la inflamación y la línea de la apoptosis no produce daño en el tejido. Y aquí está. Aquí tenemos la muerte mediada por proteínas y por enzimas. ¿Cuál es la diferencia de la perferina y de la enzima? Que la perferina va a crear un poro, crea un poro para que las enzimas entren y aquí vive la apoptosis. A diferencia de la faz, que se llama ligando porque tiene un receptor en la célula infectada y pues va a promover su apoptosis. Un dato es que el ligando promueve la apoptosis extrínseca. En cambio, la perforina de la enzima está principalmente ligada a la apoptosis intrínseca. Entonces, por ahí puedes sacar qué tipo de cosas activan, ¿no? Bueno, hasta ahí hemos ya terminado con los linfocitos T, CD8 y vamos a pasar a los linfocitos B. Como les mencionaba, los linfocitos T, en cuanto a maduración, no es distinta su maduración. ¿Por qué? Porque como recordamos, los linfocitos T fueron el tiempo para madurarse. Por otro lado, el linfocito B no es necesario ir a un órgano linfoide distinto a la médula ósea para madurarse. Entonces el linfocito B se madura en la médula ósea. Aquí está. En la médula ósea barro encontramos la célula madre proyectiva y vemos que todos son células en la médula ósea. Y cuando ya sale el linfoide, ya sale con su receptor B o BCR. Y además, cuando sale de la médula ósea, ya sale con el linfocito B, otra vez maduro o virgen, o también naïf es virgen. Pero cuando el linfocito B es maduro o virgen, va a expresar, él ya expresa sus inmunoglobulinas. Ojo, estoy diciendo que las expresa, no que las está liberando a su absortor, simplemente las expresa es una membrana. Entonces, ¿qué inmunoglobulinas son? Inmunoglobulina M, inmunoglobulina D. Además del PCR, el receptor de la célula B, como es virgen, pues no hay encontrado un gen específico. Y al igual que el linfocito T, él también migra ahora a linfoides secundarios, como los ganglios linfáticos, para encontrar antígeno específico. Entonces, ¿cómo ocurre la relación del linfocito B? Bueno, algo importante es que, como les mencioné, el linfocito B está ahí produciendo inmunoglobulinas, es decir, él no secreta inmunoglobulinas. Pero una vez que se activa el linfocito B y activación es igual a la que se entregó con su antígeno específico, inicia la respuesta inmunitaria, es decir, empieza a sintetizar inmunoglobulinas y a liberarlas al receptor. Otra cosa muy importante es que el linfocito B es un poco más, no es tan conocido como el linfocito T. El linfocito B debe reconocer a su antígeno, no es necesario que alguien le presente su antígeno. Es decir, si está por ahí se encuentra con una molécula completa, él lo va a reconocer y lo va a procesar. Entonces, el antígeno se va a unir al receptor del linfocito B, que se llama BCR. Y esa es la primera señal de activación. Y después de esta activación, el linfocito B va a funcionar como una célula depredadora de antígenos. Ya vamos a ver para qué. Entonces, una vez que el linfocito B, recapitulando, se activa, empieza la respuesta moral.
El linfocito B no necesita que alguien presente el antígeno, que él mismo lo reconoce y lo endosita. Y bueno, gracias a esta endosita puede actuar como una célula presentadora de antígenos. Pero eso sí es importante, porque la respuesta de activación del linfocito B va a depender del tipo de antígeno. Porque la activación puede ser dependiente del linfocito T, que para que la respuesta para que la activación sea dependiente del linfocito T, el antígeno tiene que tener una naturaleza proteica. Pero si el antígeno tiene una naturaleza de un polisacárido, va a ser independiente. ¿Qué quiere decir? Que no va a necesitar el apoyo del linfocito T. Él mismo se va a activar. Aquí está. La activación es dependiente del linfocito T. Como recordaremos, el linfocito B ya expresa una inmunoglobulina M. Bueno, también gracias a su receptor, el receptor RCR, va a empezar a producir anticuerpos. Y esto es muy importante porque cuando la activación es gracias a polisacáridos, es decir, independiente del linfocito T, se producen anticuerpos de baja afinidad. Principalmente inmunoglobulina M y además células plasmáticas de vida corta. Por otro lado, si el antígeno es de naturaleza proteica, la activación es dependiente del linfocito T. ¿Qué quiere decir? Que como recordaremos, el linfocito B, él mismo puede reconocer a su antígeno. Lo puede reconocer y lo puede endositar. Lo endosita ¿para qué? Para que luego actúe como una célula preparadora de antígenos y se los presente al linfocito T cooperador. Bueno, acá el linfocito T es el que interactúa con el linfocito B, que es el linfocito T folicular. ¿Y cuál es el resultado de esta interacción? Bueno, son anticuerpos de alta con cambio de isotipo. Este concepto también es muy recomendado. ¿Qué es el cambio de isotipo? Ahora lo vamos a ver luego, lo vamos a ver. Bueno, entonces, diferencias entre activación independiente del linfocito T. Cuando la activación es dependiente, anticuerpos de alta afinidad y además el cambio de isotipo. Pero cuando es dependiente del linfocito T, se producen anticuerpos IgM de baja afinidad. Entonces sí que una vez que se activaron los linfocitos B, empieza la producción de anticuerpos. Pero para ¿qué son anticuerpos? Son glucoproteínas producidas por células plasmáticas que recuerden que fueron activadas mientras los linfocitos B no sean activados. No tenemos células plasmáticas. Como ven en la imagen, aquí son linfocitos B. Una vez que se activan, recién tenemos células plasmáticas. Entonces son glucoproteínas producidas por células plasmáticas y ellos son los efectores de la inmunidad humoral. En cuanto a la estructura del molecular del cuerpo, bueno, tiene dos cadenas pesadas. ¿Cuáles son las cadenas pesadas? Son estas más largas. Las cadenas son las cadenas pesadas y las cadenas ligeras que están a los costados. Esas son las cadenas. Pero ahora una de esas cadenas va a presentar dos regiones. La región variable, que es, por lo general es una nada más, VH o VL, o sea, la región variable de la cadena pesada y la región variable de la cadena ligera. Por eso, cada cadena presenta una región variable, es decir, tanto la cadena ligera como la pesada van a presentar regiones variables. ¿Y cuál es la función de esta región variable? Pues reconocer al antígeno. Aquí es donde se une al antígeno. Esta también es una pregunta de examen. ¿Cuál región del anticuerpo reconoce al antígeno? Bueno, la región variable. Y también tenemos una región constante, que es representada con la C. Región variable, bueno, las regiones variables. Perdón, constantes. Regiones constantes. ¿Y qué especial tienen las regiones constantes? Que son las que determinan el isotipo, es decir, si van a ser inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, etc. Este proceso además es controlado por la citokina. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la citokina que haya en el entorno, ¿no?, la célula plasmática se va a dedicar a producir un tipo de inmunoglobulina.
Si, por ejemplo, la célula plasmática se encuentra en su entorno, hay interleucinas 4, la célula plasmática va a producir inmunoglobulina E, y así. Y por último, ya para terminar, ¿cuántas clases de inmunoglobulinas hay? Esto es importante porque cuando les pregunten por clases de inmunoglobulinas, a esta palabra clases la pueden cambiar por isotipos. Entonces, ¿cuáles son los isotipos de las inmunoglobulinas? Bueno, tenemos 5. Y aquí hay una mnemotecnia que es gamet, es decir, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina E, la E, la D. Vamos a empezar con la inmunoglobulina E. Una característica de la inmunoglobulina M, que es muy grande, es que es la primera en expresarse cuando hay una respuesta inmune. En el curso de inmunología nos mostraba unas pruebas. Las pruebas eran así cuadraditas y tenía acá IgM, claro, porque no me alcanza, y acá IG, GG. Y dependiendo de cuál se marcaba, cuando tú ponías la sangre, sabías si la infección era reciente o ya era pasada. Es por eso que les menciono que es la primera en producirse ante una respuesta, ante un proceso inmune. Porque si se quitaba la M, quería decir que la infección que tenía la persona era reciente, no era pasada. Pero si se quitaba G, era ya la infección había pasado y pues quedaba la inmunoglobulina G. Bueno, entonces es la primera en expresarse en la respuesta inmune y activa intensamente el complemento. ¿Por qué activa intensamente el complemento? Como ven, la inmunoglobulina M es un pentámer, es decir, está compuesto por 5 subunidades. Gracias a que tiene tantas subunidades, es que va a activar intensamente el complemento. Gracias a que tiene tantos puntos de unión para que active el complemento. Características importantes y que les pueden preguntar. Bueno, la siguiente inmunoglobulina es la inmunoglobulina AA, esta de acá, que es muy importante porque esta inmunoglobulina está presente principalmente en secreciones, es decir, está en las mucosas. Y como ven acá, la célula plasmática que produce monómeros, pero dentro de la célula epitelial adquiere una proteína, que es la proteína secretora, está acá. Y esa proteína secretora es la que se encarga de dimerizar a las inmunoglobulinas. Y es por eso que cuando analizamos de repente la superficie de la mucosa, vamos a encontrar inmunoglobulina A, pero de tipo endímero, no como monómero. Y bueno, antes de seguir, inmunoglobulina G también, ella como monómero, es decir, es como si fuese solamente esta subunidad. Gracias a que es tan pequeñita, puede atravesar la placenta y esta inmunoglobulina es la encargada de darle inmunidad al bebé. Gracias a que es tan pequeñita, pues puede atravesar membranas. Y además participa en el proceso de opsonización, que la opsonización es pues, unirse a bacterias, ¿no? Las inmunoglobulinas se unen a las bacterias y ese es el proceso de opsonización. Unirse a bacterias, ¿para qué? Para que luego los neutrófilos, a través de sus receptores, los puedan reconocer esta bacteria más fácilmente. Entonces ya decimos inmunoglobulina M, inmunoglobulina G y la inmunoglobulina E es muy especial. ¿Por qué? Porque si a ustedes le ponen inmunoglobulina producida en reacciones de hipersensibilidad tipo 1, es la inmunoglobulina E. Como dice acá, están en monómeros principalmente y son las producidas en alergias. ¿Qué hacen en alergias ellas? Se unen a los linfocitos, a los mastocitos y a los basófilos. En este caso, en la imagen, están los mastocitos. Como les mencioné, hay interleucinas que estimulan a los linfocitos B a producir cierto tipo de inmunoglobulinas. En este caso,
si a ustedes le ponen interleucina 4, se va a asociar con la producción de inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina E se une a un receptor ubicado en el mastocito, y esa unión produce la degranulación. Degranulación se libera histamina, pues. Se libera histamina, y gracias a la histamina, pues se producen las reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Esas palabritas se pueden poner en cuanto a inmunoglobulina E. Bueno, ya para terminar, la inmunoglobulina D, que como ya les mencioné hace un momento, son las inmunoglobulinas que vamos a encontrar en linfocitos B maduros, junto con la inmunoglobulina M. Bueno, y eso es todo en cuanto a la presentación de hoy. Hay muchas cositas que revisar aún, pero al menos en el curso que llevé de inmunología, esto está bastante completo para un examen. Bueno, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Ahora, para los que se encuentran dentro de la reunión, si tienen alguna duda, la pueden hacer ya sea levantando su mano para prender su micrófono o quizás a través de la barra del chat, que sí está habilitado para todos. Cualquier duda hacia el ponente va a ser recibida.